ahora vamos a intentar, además hemos intentado hacerlo, en este momento tenemos toda la parte energética que nos está ayudando con el tiempo, porque parece que lo amplía, ¿eh? O sea, hemos dicho con Juan, es muy importante que se puedan hacer bien las preguntas porque él nos propone una práctica. Y claro, si no íbamos con el tiempo bien, pues no lo íbamos a poder hacer. Entonces, a las 12:15 y son las 12:15, o sea que mejor imposible. Bueno, os quiero presentar al siguiente ponente, es Joan Almirall. Joan, él es licenciado en filosofía, es también abogado, él lleva pues casi yo creo que la mitad de su vida en el mundo espiritual y de la escuela, en este caso Rosacruz, dentro de las Rosacruces de la Cruz Dorada. Entonces, de la Cruz de Oro, que es mejor, es verdad. Y luego además, que es donde lo que está puesto, como tiene un gran compromiso interno, pues ha puesto en práctica el formar una asociación de consumidores, pero consumidores que sean conscientes, ¿no? Entonces, por eso él quiso que en lugar de ponerle todas las otras cosas que podía poner, pues que fuera lo que pusimos aquí, ¿no? De que era el que llevaba la coordinación de esta asociación. Nos va a hablar de un tema que es muy importante, la soledad, el consumo y la realización humana. Porque, en este caso, la soledad nos pasa muchas veces ese precio, ese agujero que nos hace consumir, ¿eh? Entonces, si nos llenamos con todo lo que hemos estado diciendo desde ayer a hoy, pues ya no hay esa ansia de consumir. Pero él nos va a explicar muchísimo mejor todo este tema. Muchas gracias, Joan. Yo, como comentaba Mercè, no venía aquí como Rosacruz a explicaros nuestra filosofía y bueno, los desafíos que plantea nuestro camino espiritual, etcétera, etcétera, sino que, dado un poco el tema, la temática, me apetecía más ensayar un poco o presentar un poco el por qué se nos ocurrió montar una asociación de consumidores, las ventajas que ello tiene, el punto en el que hemos llegado, y a partir de aquí salía una propuesta para trabajar con vosotros. La gracia tal vez de esta ponencia será un poco el trabajo que haréis vosotros, ¿no? Es decir, a partir un poco de la presentación que yo haga. No es más que una propuesta, ¿no? Es decir, pero a mí lo que me preocupa un poco es, claro, cuando oigo hablar todo esto de que hemos de trabajar más sobre nosotros mismos, que lo bueno sería pues un poco como retirarnos y tal, amar, bueno, todo eso que hemos ido oyendo, que me parece interesantísimo e indispensable. Pero sin embargo, a pesar de todo esto, estamos aquí preguntándonos qué podemos hacer por el ahora, por la sociedad y demás, ¿no? Y una de las cosas que salía en nuestro grupo de trabajo era si tal vez lo que no conocemos o lo que nos falta sea un instrumento, algo útil que pueda servir de canal para llegar a la gran masa, ¿no? Que a mí siempre es lo que me ha preocupado, ¿no? Es decir, cómo llegar a la gran masa de personas, porque aquí en definitiva somos pues bueno, un puñadito de seres humanos, no decir que hay otros puñaditos por ahí repartidos, pero somos muy poquitos en realidad los que estamos trabajando en proporción, digamos, en relación con la gente que no está trabajando nada, que está en su casa sencillamente, pues ahora esta mañana, pues lo que sé, ya viendo igual la televisión, las carreras, lo que sea, ¿no? Ese es el ser humano que creo que nos debería preocupar y ese es el ser humano al que creo que tendríamos que buscar la manera de llegar, ¿no? Y ese es un poco el objetivo de mi exposición. Yo he preparado una exposición sobre la soledad, el consumo y realización humana, que es un poco un resumen muy superficial del resultado de un seminario que hicimos precisamente con la asociación ACRAC, que es la asociación que presido de consumidores, és Associació per la Recerca d'Alternatives al Consum, ¿no? Que empezamos así, con este nombre tan alternativo y demás, y al final nos hemos convertido únicamente en una oficina de reclamaciones como todas las otras asociaciones de consumidores. Pero yo me resisto a seguir siendo el dígame su problema, qué le ha pasado a la mini Pimer, ¿no? Es decir, y buscar de alguna manera
una utilidad, ¿no?, a este instrumento, ¿no?, que es la Asociación de Consumidores, que, como veréis, tiene muchas posibilidades, ¿no? Y yo creo que es por aquí, ¿no? Al menos es la propuesta que yo quiero lanzar, ¿no? Es decir, luego pues igual no sale nada de aquí, pero yo creo que el ejercicio va a ser divertido, va a ser interesante. Como os decía, dentro de las cosas que intentamos hacer, saliéndonos un poco de la oficina de reclamaciones, fue un seminario que organizamos en la Facultad de Filosofía, que se llamaba El consumo a debate, en el que participaron filósofos, sociólogos, psicólogos, ¿no? Y salió como resultado un poco el resumen de las cosas que os voy a presentar aquí. Yo he cogido un artículo muy interesante que se publicó en la revista Culturas de la Vanguardia en el año 2002, en julio del año 2002, que se llamaba precisamente La soledad ultramoderna. El lenguaje ultramoderno, este artículo lo escribía un profesor de estética de la Universidad Pompeu Fabra y utilizaba el lenguaje que hoy en día utilizan sociólogos, sobre todo filósofos, ¿no? Como si hubiera algo más allá de la modernidad, ¿no? Como si de esa nueva, o sea, como si hubiera habido un giro, una transformación de la modernidad hacia una nueva forma en la que él definía muy bien en ese artículo, y las siguientes diapositivas están bastante relacionadas con ese artículo, definía muy bien, al menos la impresión que me dio, ¿no?, el individuo que segrega esta sociedad ultracomunicada, ¿no?, que es la sociedad moderna. Y decía, la sociedad supercomunicada segrega una nueva forma de individualismo, una intimidad de fuerte pulsión estética. Un profesor de estética y obviamente destacaba eso, pero eso me hizo pensar, cuando uno ve pasear a las masas por el Paseo de Gracia, por ejemplo, y los ven, o sea, sobre todo, esto yo creo que se expresa más en la juventud, ¿no? Es decir, la juventud y no tan juventud, ¿no? Es decir, hay una franja de edades, es decir, bastante amplia, que ves que realmente está como muy aislada, muy volcada en sí mismo, ¿no?, es decir, en sí misma, intentando como comunicarse con el mundo exterior, y lo hace a través de patrones estéticos, sobre todo, ¿no?, es decir, ropa, objetos, ¿no?, es decir, objetos de consumo, ¿no? Esa soledad ultramoderna que genera la sociedad ultracomunicada, dice, se trata de una nueva dimensión de la soledad. Una soledad que se orienta exclusivamente hacia la dimensión subjetiva de cada uno y sus modos de expresión. Yo creo que con estas ideas se podría identificar gran parte de la sociedad, o sea, gran parte de las personas que viven en una ciudad como Barcelona, una gran ciudad como Barcelona. Bien, ¿por qué él opina que se produce todo esto? Y aquí es una cuestión que también ha salido en los grupos de trabajo. Habla de que en la supermodernidad, en la ultramodernidad, se produce una crisis de los valores de la modernidad. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que sucede? El individuo cada vez se identifica menos con todos esos valores tradicionales. Por ejemplo, la familia, el trabajo, o la profesión, la cultura de clases, la moral religiosa, etc., ¿no? Y nos dice, los nuevos individuos solitarios lo que se encuentran es sin un entorno doméstico y familiar estable, por ejemplo, ¿no?, sin unas relaciones normales de trabajo, ¿no?, sin una cultura de clase, sin ideales, sin una moral social o religiosa. Lo que está sucediendo es que el individuo moderno se está apartando de todo eso. ¿Por qué? Porque sencillamente no se identifica con todo eso. La pregunta es, ¿qué está pasando, no? Antes de entrar en el que está pasando, de alguna manera tendríamos que ver cuáles son los sustitutivos de esos valores tradicionales antes. Es decir, hace no muchos años uno era un señor abogado, familia tal, católico, lo que fuera, ¿no? Es decir, y sin embargo hoy en día no. ¿Con qué elementos construye la identidad del ser humano en una sociedad como la nuestra?
los elementos que ya no son, como decía, los elementos tradicionales, sino que el individuo ultramoderno construye su identidad a través del consumo. Y aquí tenemos un individuo moderno. Pero esas cosas que se encuentra uno en internet, ¿no? No todo de marcas ahí, ¿no? Es decir, y que realmente es un poco lo que somos, ¿eh? Es decir, esas son pequeñas parcelas de nuestra identidad, ¿no? De nuestra subjetividad, ¿no? Somos esto, es decir, el coche que tenemos, el bolígrafo que usamos, en fin, todas esas cosas definen nuestra personalidad. Y cuando hacemos elecciones de consumo, precisamente estamos haciendo elecciones de consumo porque esas marcas nos permiten identificarnos y nos dan identidad, ¿no? Esto es muy grave. Cada acto de consumo es un acto de construcción de identidad. Consumimos para, no sé si os sonarán estas palabras, pero bueno, hoy en día se puede, obviamente para ser libres, para ser cool, ¿no? Para ser guapos, metrosexuales, fashion, modernos, ¿no? Es decir, este es el lenguaje y esto es lo que aportan las marcas, ¿no? Fashion, ¿no? Está mal escrito igual, ¿no? Bueno, es igual. Y veamos el juego que hace la gran empresa con las marcas, ¿no? Es decir, aquí hay 4 de las marcas que precisamente han sido premiadas por los mensajes publicitarios, ¿no? Nike, just do it, ¿no? Apple, think different, pensar diferente. BMW, te gusta conducir. Y la leche es Coca-Cola. Coca-Cola, que siempre está siempre es pionera con el mensaje publicitario que va a estás aquí para ser feliz. Hay que consumir Coca-Cola para ser feliz, ¿no? Bien, la soledad, el problema que yo venía un poco a explicar, ¿no? Que me interesaba explicaros, era cómo, de alguna manera, ese proceso de individuación, ese proceso de separarse de los valores tradicionales, va llevando al individuo cada vez más a una soledad que le aísla. El ser humano siente y le genera un profundo vacío. Y el consumo, precisamente, ofrece la posibilidad de llenar ese vacío. Bien, ¿cuál es la causa de la soledad? Y aquí sí que hay algún elemento enmascarado de filosofía rosicruciana o teosófica, es decir, porque, como sabéis, nuestra tradición Rosacruz parte de la matriz teosófica. El ser humano se encuentra en este mundo donde experimenta procesos de transformación, y, como dicen los grandes maestros, ¿no? Es decir, ha ido perdiendo unas facultades y ganando otras diferentes, ¿no? En la antigüedad del ser humano, pues tal vez era como más intuitivo, yo diría como más sensible. Después, a partir del siglo V, VI, con el despegue de la filosofía y hasta el siglo más o menos XII, XIII, el ser humano utiliza más patrones de racionalidad, ¿no? Y a partir del Renacimiento comienza, después de la racionalidad, comienza el individualismo y la conformación del yo. O sea que en realidad donde estamos es en un estadio en la que el desarrollo de la vida anímica nos ha llevado. Y yo creo que es un gran logro. Cuando tachan a unos y otros de egoístas y demás, ¿vale? Porque es que en realidad estamos manifestando el punto de evolución al que hemos llegado, a la conciencia de yo. Por tanto, hay que ver el yo como una herramienta indispensable para trabajar el desarrollo humano. El yo es la base. El desarrollo de la conciencia de yo comporta la delimitación de la personalidad y el aislamiento. Poco a poco el yo genera la idea de soledad y vacío. Bueno, aquí lo que todo esto siempre me ha inspirado es la idea de que en realidad la vida anímica, sabéis que un poco que toda la tradición filosófica occidental desarrolla la idea del límite. Entonces, lo que ha ido haciendo el ser humano con su vida anímica es poniéndole límites, ¿no? Y a partir del poner límites a la vida anímica, lo que ha conseguido es una conciencia de yo. Pero claro, esa conciencia de yo le comporta después esa sensación de vacío. ¿Por qué? Porque ha limitado su vida anímica.
de lo que se trataría de alguna manera es, a partir del yo, intentar transformar conscientemente, ese yo consciente, transformar toda la vida anímica. ¿Por qué? Porque si no va a estar siempre sintiendo esa sensación de soledad y vacío. ¿Vale? Yo lo que he intentado es una cosa que llevamos hablando un poco con Marcé desde hace tiempo, es intentar salirnos de esos códigos de lenguaje tan esotéricos con los que hemos trabajado y plantear las cosas de manera que la gran masa, el individuo al que buscamos con esta ponencia y con este seminario llegar, pueda entender, ¿no? Es decir, y yo creo que este es un discurso que se podría, trabajándolo tal vez, ¿no?, que se podría utilizar en ese sentido, ¿no? ¿Qué es un concepto, por ejemplo, ¿no? Los conceptos sabéis que los crearon los filósofos. Cuando uno se vuelve, o sea, mira al periodo prefilosófico, se encontrará pocos conceptos. De hecho, se encontrará ideas y pensamiento vivo, ¿no? Es decir, muy simbólico, muy sensible, muy anímico, ¿no? Pero no encuentra conceptos, ¿no? El concepto es una delimitación del pensamiento. Y esto el primero que lo inventó fue Aristóteles. Aristóteles, cuando se encontraba con sus compañeros académicos, le decía, bueno, señores, que no nos entendemos, porque si usted está diciendo que el ser es una cosa y yo estoy pensando en otra, no vamos a poder entendernos, ¿no? Entonces, cuando empieza Aristóteles la famosa frase, el ser se dice de tantas maneras y tal, ¿no? Es decir, que se vuelve muy pesado, pero al final nos aporta un aparato conceptual que es un aparato de delimitación de pensamientos. Bien, el yo es lo mismo, es una delimitación de la vida anímica, ¿no? Claro, lo que sucede es que, ¿vale?, ese instrumento racional que nos aporta el concepto o ese instrumento anímico que nos aporta el yo, genera que un vacío, un hueco, que es todo el resto de vida anímica, porque en definitiva lo limita, y como estuvimos hablando del ser humano, el ser tiene una dimensión muchísimo más grande, y el yo en definitiva lo constriñe y lo limita, ¿no? Es decir, pero sin embargo, insisto que es una herramienta indispensable. Bien, realización humana. Aquí es donde me quisiera meter ya en la propuesta que quisiera lanzaros para que trabajemos los próximos minutos, ¿no? Si podemos caracterizar al individuo actual, podemos comprender sus próximos desarrollos y trabajar en la dirección correcta. De forma natural, el individuo debe poder identificarse y comprender el sentido de su próximo desarrollo. El problema muchas veces es que el discurso que estamos transmitiendo está tan cargado de compromisos y de prácticas que en definitiva son duras, ¿no?, que es difícil llegar a las personas, y las personas enseguida dicen, uy, ¿qué significa todo esto? ¿Qué tengo que hacer? ¿No? Es decir, caray, no, pues mira, a ver, me quedo en mi casa viendo la tele, que es como estoy realmente bien, ¿no? Es decir, tenemos que encontrar las ideas que conmuevan al individuo, que muevan al individuo de forma natural, espontánea, que diga, caray, sí, ¿no? El seminario este que hicimos en la universidad, la gracia que tuvo era precisamente que todo el mundo de forma natural se identificaba bastante con el resultado de las ponencias, que precisamente transmitían el trabajo no de maestros espirituales, sino de sociólogos y filósofos modernos que están tocando bastante, digamos, están caracterizando bastante bien al ser humano de hoy, ¿no? Y sin embargo, claro, uno cuando tiene una educación esotérica fuerte, ¿no?, es decir, está viendo aquello y dice, bueno, caray, pero si esto es el fruto de la evolución humana, etcétera, etcétera, sí, lo que está diciendo este señor ya tiene toda la razón, porque estas son las consecuencias naturales de ese desarrollo anímico, ¿no?, es decir, que ha vivido el ser humano. Pues bien, tenemos un gran patrimonio, y un patrimonio que es indispensable, y era un poco lo que comentabas, ¿no?, es decir, que las estanterías del almacén están llenas, ¿no?, de material, y ahora hay que saber qué hacemos con todo esto, ¿no? Es decir, cómo llegamos a la masa, ¿no? Y cómo llegamos a la masa con un discurso que de forma natural pueda aceptar, pueda entender y le pueda conmover. Por ejemplo, ¿no?, hoy en día cada vez más personas creen que nuestros hábitos de consumo son insostenibles. Esta es una idea que yo creo que el 100% de la población, por cateto que se sea, se puede perfectamente entender, ¿no?
Sin embargo, claro, siempre vamos a ir con el hándicap este de la soledad y el terrible vacío. ¿Vale? Y un vacío que intenta llenarse con la abundancia del mundo exterior, tal como nos explicaron en la primera de las ponencias, ¿no? Es decir, sobre economía, es decir, que, bueno, en definitiva, esa proyección hacia el mundo exterior, ¿no? Es decir, lo que genera ese vacío de identidad, porque claro, estamos pensando, si el ser humano es como lo he pintado antes, ese cuadrado de marcas y demás, el día que no pueda comprar, ¿qué va a pasar? Va a sentir que no puede dar salida a su propia expresión como sujeto. Y eso va a ser un problema, y eso va a generar una crisis profunda a nivel individual, porque la gente no va a poder comprar identidad, ¿no? Y eso es un problema, ¿no? Se nos habló un poco de economía sagrada, se entiende por economía la ciencia que pretende administrar los recursos escasos. Bueno, y aquí está un poco la clave de lo que yo quería transmitiros, ¿no? No consumimos esos recursos escasos para satisfacer nuestras necesidades, con esto tampoco estoy intentando dar la clave del consumo, sino para llenar el vacío existencial fruto del desarrollo del propio yo. Yo quiero subrayar esto, el desarrollo del propio yo, porque a mí me parece fundamental que se entienda, porque es que, claro, cuando oigo, sobre todo a personas más mayores, ¿no? Es decir, que nos dicen que la sociedad está en crisis, los valores, etcétera, etcétera, hay que entender, creo, que la sociedad está donde está por evolución. Y lo que sucede es que esta gente que nos viene con los valores, digamos, de otra etapa, no se da cuenta de que el desarrollo del yo, del individuo moderno, no casa con esos antiguos valores, ya no construye su identidad a partir de esos valores tradicionales, ¿no? El próximo estadio en el desarrollo del ser humano pasa por transformar la economía y el consumo. Y aquí es donde viene ya la propuesta que os quería hacer. Las antiguas escuelas de misterios, bueno, antiguas o no tan antiguas, escuelas de misterios, tienen que convertirse en escuelas de sensibilización de consumidores. No, aquí abunda. La renuncia, la austeridad, el desapego, el ascetismo eran recomendaciones clásicas que se daban a los iniciados en los misterios. Hoy son una verdadera necesidad, por una cuestión de sostenibilidad y ecología, para dar también al yo la libertad que precisa para ayudarle a encontrar la verdadera abundancia. Estos valores, renuncia, austeridad, desapego y ascetismo, tienen que convertirse en lenguaje de cambio, moneda de cambio, en algo que todo el mundo comprenda. Y ese es el gran desafío. El yo necesita libertad para desarrollarse en los planos de conciencia y de vida que trascienden el egoísmo. El yo tiene que transformar el vacío en plenitud a partir de su propia fuente interior, ¿no? Ese es el trabajo, ¿eh? Por eso estoy hablando de que ese instrumento que podía ser ya ahora lo desarrollaré un poco más, ¿no? Es decir, de esas asociaciones de sensibilización, tienen que plantearse esos desafíos, ¿eh? Y por eso pienso que tendría que haber, yo creo que no se trata de renunciar a las tradicionales escuelas de misterios donde se trabaja de manera intensa el propio desarrollo espiritual, pero sí que tendría que haber un cuerpo intermedio en el que la gente, la masa, pudiera llegar de forma natural y ahí pudiera recibir una educación, suena un poco fuerte, pero sí una sensibilización en esa dirección. Las nuevas escuelas de misterios tienen que trabajar a partir del yo individual, tienen que ayudar a superar la sensación de vacío, llenarla con la abundancia interior. El desapego, la austeridad, la renuncia, el ascetismo son formas naturales por los que se tiene que decantar el yo que está en ese proceso de realización. Estas nuevas escuelas de misterios las llamamos escuelas de sensibilización de consumidores porque son asociaciones de consumidores donde se enseñan los misterios del individuo ultramoderno, utilizando la terminología de los sociólogos actuales. Se trata de crear una nueva cultura, de poner fin a la cultura de consumo como la única expresión de la individualidad ultramoderna. Si os fijáis,
La verdad que yo llegué al tema del consumo de forma bastante accidental, es decir, pero es la clave. Nuestro sistema económico funciona gracias al consumo. Cada uno de nosotros somos agentes económicos indispensables para que el sistema funcione. De manera que nuestro comportamiento de consumo es el que está determinando el sistema económico que está funcionando. Por tanto, es en el consumo, que es la base del sistema, donde hay que incidir. Y por eso pensé que tal vez ese tipo de entidades y ese tipo de planteamiento era donde deberíamos incidir, donde deberíamos trabajar y lo que deberíamos transformar. Y como, claro, yo soy abogado, tengo esa debilidad, ¿no? Al final pues acabo hablando de formas jurídicas, pero es curioso, ¿no? La forma jurídica de las asociaciones de consumidores puede ser útil para poder llegar a amplios sectores de la población y a las administraciones públicas. Son un tipo de entidades con muchas posibilidades, tanto sociales, económicas como políticas. Es decir, nosotros cuando llegamos a la asociación de forma bastante accidentada, esa asociación de consumidores, lo hicimos un poco pues pensando en el desarrollo de nuestra profesión, pero a los 4 días estábamos sentados al lado del conseller de Economía discutiendo un poco sobre cuestiones de consumo. Nos quedamos bastante parados. Es decir, ¿qué tenemos entre manos, ¿no? Y tenemos una bomba. Actualmente las asociaciones de consumidores están en manos de jubilados que lo que vienen a hacer es justificar, dar de alguna manera la justificación que los políticos necesitan para confirmar su política económica. Y dicen, no, si es que los consumidores están de acuerdo. Pero ¿quién representa a los consumidores? Y ese es el problema. La asociación de consumidores es una asociación intermedia, no es un movimiento social, como los que vimos ayer. Ayer vimos a un chico que nos habló del ecoseñ y la no sé qué y tal, pero es un chico que, bueno, ya por solo su presencia, y perdonadme, ¿no? Es decir, tiene vetado la llegada a la gran masa. Es decir, y ese es el problema del movimiento social. El movimiento social mueve ideas brillantes, geniales, como el ecoseñ, por ejemplo, ¿no? Es decir, pero no llega a la masa. ¿Por qué? Porque su función es estar a la réplica, a la contra social. Este tipo de asociaciones tiene gracia porque se encuentran tienen que ser un puente entre el movimiento social. Son realmente un puente, son asociaciones cívicas, asociaciones de ciudadanos que colaboran con las administraciones públicas. Y por eso pensé que podía ser un instrumento muy útil precisamente para empezar a trabajar todas estas cosas. Si llegamos realmente a construir una red de asociaciones de consumidores por todo el país que representen cada vez más al consumidor, y es un campo que es bastante virgen, que de forma bastante rápida se podría hacer, y que realmente estén en esa función, en ese trabajo de sensibilización al consumidor, yo os aseguro que cambiamos el mundo, que cambiamos al menos el país. La misión del reto en el ahora, y con esto ya voy acabando, es decir, una de las cosas que me llama la atención es que, un poco partiendo de la historia de la sociedad teosófica, fue la matriz de todo un movimiento espiritual en el siglo XX. Muchas asociaciones y grupos espirituales partieron del sustrato de la teosofía. Algo así es lo que nos hace falta hoy, para el siglo XXI. ¿Es la siguiente? Paso. Vale, sí. Y la prueba la tenemos en este foro. El foro del reto de la hora puede ser esa nueva matriz. La matriz de una gran red de pequeñas células. Es una cosa importante eso. Es decir, la idea de que las asociaciones de seres humanos no pueden ser demasiado grandes. En el momento que son demasiado grandes se vuelven instrumentos de otras cosas. Si se construye algo, pequeñas células, y luego pues se van tendiendo redes y conexiones entre ellas, es, creo yo, la manera de evitar la profunda perversión que tienen las macroinstituciones, ¿no? Una gran red de pequeñas células, asociaciones de consumidores dispuestas a transformar la sociedad de consumo. Una gran red social de escuelas de sensibilización de consumidores y una red empresarial con nuevos valores, tal como lo representa Synapsis. Bueno, aquí me he tomado una libertad de introducir el Synapsis, que no sé si conocéis.
y así de alguna manera prologo un poco la intervención de Jordi Orús que vendrá luego esta tarde, ¿no? Es decir, Synapsis es una gran corporación de empresas con estándares ecológicos, sociales, con un código ético muy profundo y importante, ¿no? Es decir, que determina esa construcción, ¿no? Es decir, de una especie de red, ¿no? También a nivel empresarial. Bien, la red social y Synapsis como red empresarial pueden cambiar en poco tiempo la economía, la sociedad y la vida política de nuestro país. Y aquí está el desafío. Yo no puse en mi presentación la pregunta, porque además quiero que sea una única pregunta, pues si estamos con 3 preguntas, yo creo que mareamos un poco la perdiz. La quería poner aquí después de toda la explicación, ¿no? Imaginémonos que ya existen esas asociaciones de consumidores, de sensibilización de los consumidores. ¿Cómo trabajarías para sensibilizar al individuo consumidor? Es decir, ¿sois capaces de desarrollar, o al menos la propuesta es, vamos a intentar desarrollar un programa para trabajar con este tipo de entidades? Es un ejercicio, yo no sé si de aquí saldrá esta idea que he proyectado a lo largo de mi exposición, no lo sé, veremos, esto u otra cosa, ¿no? Es decir, pero yo creo que el ejercicio es bueno, ¿eh? Y ahora pues poneros ya inmediatamente a trabajar en grupos sobre esta pregunta y mirad a ver qué es lo que puede salir de imaginándonos eso, ¿no? Si pudiéramos funcionar así, ¿qué programa de actividades, cómo trabajaríais esto? Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias. Lo vamos a dejar así puesto, lo vamos a dejar aquí para que se pueda copiar, porque no está dentro de lo que habíamos puesto de resumen. Y yo quiero dar las gracias a Joan, porque es verdad, lo hemos estado hablando bastante, ya cuando hicimos el primer reto en el Ahora. Nosotros como sociedad teosófica lo que nos interesa es formar esta gran fraternidad universal, pero para formar esta gran fraternidad universal, para hacer los cambios, se necesita hacer cosas del día a día. No podemos dejar la parte energética individual de cada uno de hacer en grupo o internamente hacer cambios, pero luego también cómo podemos hacer que esto sea como una mancha de aceite que cada vez se va haciendo más grande, ¿no? Que vaya influyendo a los demás. Y esta es una muy buena medida. O sea que, si os parece, nos ponemos ya... Ya vamos a reanudar. Después del coloquio con los grupos de estudio, vamos a expresar, ya sé que igual tenemos poco tiempo, pero para ya empezar, desde luego yo pienso que, ya lo he comentado en mi grupo antes de ir, pero en el primer reto de la hora, tuvimos claro desde aquí, desde la rama Arjuna, en que teníamos que ser artífices, ayudar a Synapsis, y por eso nos incluimos dentro de como entidad en Telos, la parte espiritual de Synapsis. Y ahora lo que estamos diciendo es que tenemos claro que tenemos que hacer asociación de consumidores. Al menos eso ya queda claro. Veremos cómo, ¿no? Pero que lo tenemos claro. Bueno, el primer grupo, por favor, ya puede pasar. Bueno, ha sido muy difícil. Algunas ideas, porque decíamos que esta visión de las marcas, que es una idea muy reciente, ¿no? Entonces, que está asociada, es un problema también porque está asociada a la idea de calidad, la marca. Entonces, esta idea, dado a esto, se refuerza la identidad. Entonces, decimos también que llevamos el consumo a todos los sistemas de nuestra vida. Y tendríamos que preguntarnos tal vez por qué sentimos este vacío. Tal vez sería la primera pregunta. Preguntarnos por qué el ser humano, por qué estamos tan vacíos. Porque este vacío lo siente tanto los generadores como los consumidores. Entonces, tendríamos que llegar, que sería bueno llegar a los líderes, ¿no? Porque desde arriba se podría hacer mucho más cambio, ¿no? Y volvemos a lo mismo, que el ser humano tiene que concienciarse
que puede llenarse de otras cosas. El sistema no es el que falla, lo que falla es el ser humano. Y tal vez lo primero sería conocer este sistema, integrarlo y no rebelarnos contra él, sino salirnos de él para poderlo ver sin comprometernos, ¿no?, con este sistema, y verlo neutro, comprenderlo para dejar de sufrir. Ya está. Molt bé, moltes No sé gràcies. si s'ha entès. Sí, sí. Bueno, mientras ella hablaba, se me ha ocurrido una pequeña cosa, ¿no? Hablamos sobre el tema del consumo, sobre el tema de cómo ser. Hablamos mucho y esto se repite mucho, hablamos mucho de ser, diferenciar lo que es el ser del tener. Y con eso nos hemos quedado y está muy bien. Lo que pasa es que hay otra parte de la sociedad que es mucho más voluminosa, que nos dice, muy bien, pues mira, para ser tienes que tener. Eso se me ha ocurrido ahora y no sé si queda, si hace reflexionar, porque es verdad, nos han enseñado el ser y no el tener para ser feliz. Pero hay una sociedad que te está vendiendo constantemente, para ser hay que tener. Y eso se nos queda la Coca-Cola, ser feliz igual a tener Coca-Cola, imagínate. Entonces he ido recogiendo notas de todo lo que se hablaba en el grupo, porque claro, siempre vamos a los detalles, etcétera. Y entonces aquí tenemos, he anotado, desarrollando, hemos empezado por esto, que desarrollando el autoconocimiento en las personas. Para conseguir esto habría que crear una escuela o una divulgación de las ideas, que desarrollando el autoconocimiento en las personas, ellas ya serían autoconscientes de cómo deben consumir, cómo deben comprender lo que son, desde el autoconocimiento y enseñando, instruyendo al individuo que liberarse de esos apegos al consumismo. Desde el autoconocimiento y bueno, para llegar a esto, desde el autoconocimiento y enseñando, instruyendo además al individuo cómo liberarse de apegos al consumismo. No es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita. Me han surgido frases. Cultura del ser más que el tener, es lo que ahora acabo de comentar. Y bueno, hay algo que se ha planteado aquí, que es, ¿por qué consumimos? Porque nos han enseñado de que cuanto más tenemos, pues más somos. Y eso es lo que nos vende la sociedad. El Mercedes, es tal, y así nos sentimos, porque no nos han enseñado otro modus vivendi. No nos han enseñado qué somos realmente, ¿no? Y entonces ahí me he tomado nota. Trabajando la autoestima te das cuenta de lo que eres y la gran riqueza que somos. Cuando somos capaces de realizar eso, comprendemos que todo lo que añadimos más bien nos desmerece. Cuando llegamos al autoconocimiento, realmente, cuando nos damos cuenta de lo que somos realmente, nos damos cuenta que somos algo mucho más importante que todo lo que nos ofrecen del exterior. Y aquí he anotado, porque el Mercedes ha sido construido, cuando entendemos que el Mercedes ha sido construido por el hombre, pero que tú has sido construido, creado por el innombrable, Dios. Conocimiento lleva a conocer y comprender, y a la conciencia, y desde la toma de conciencia adquirimos la sensibilidad y el discernimiento para diferenciar las distorsiones del mundo, donde estamos comprando cosas que son producto de la explotación humana y para la explotación humana. Gracias.
Yo quería comentar, perdón, una cosa a raíz un poco de la pregunta que hacías, ¿por qué consumimos? El otro día me comentaba un amigo que trabaja en Decathlon, dice que es curioso, ¿no? Es decir, las actitudes son muy importantes, ¿no? Dice, por ejemplo, llega a Decathlon un papá de un país de estos del tercer mundo y tal, ¿no? Es decir, de inmigrante que está por aquí y tal, con su hijo, que llega allí sin actitud de comprar y está en un foco de consumo tal. Y ves que los niños, dice, están por ahí jugando y tal, pero llega un papá occidental, un español, tal y cual, ¿no? Es decir, y el niño, quiero esto, quiero lo otro, es decir, y es interesante, ¿no? Es decir, me hacía esa reflexión que había observado en Decathlon, ¿no? Y es curioso, ¿no? Es decir, pero bueno. Vale. ¿Cómo trabajarías para sensibilizar al individuo consumidor? Bueno, pues con el conocimiento y el compromiso que tenemos, pues hemos de implantar unos nuevos valores y una nueva toma de conciencia en nosotros mismos con el ejemplo. Con el ejemplo. Hemos de hacer un trabajo de educación, educar al consumidor y a todo nuestro círculo cercano y familiar y social, a lo más cercano que tenemos. Después otra de las ideas que han salido ha sido informar, crear una red integral donde las personas pongan al servicio de los demás sus propios trabajos de creatividad, a través del arte, el trabajo, la cultura, y a través de este trabajo de consumo responsable, una consciente valoración del precio del trabajo realizado. Una consciente valoración del precio del trabajo, que es importante eso. Ante la tolerancia, cada uno ha de saber adaptar sus herramientas y llevar a cabo sus propias creaciones. Después debemos de buscar una solución a los medios de comunicación, que es muy importante en esto del consumo. Y sobre todo hacer un trabajo de difusión de nuevos valores a través de los medios de comunicación. Es que es un medio que tenemos nosotros y que debemos de utilizar. Y desde nosotros, desde nuestro compromiso, hemos de hacer un trabajo de consumo responsable. Ya está, esas son aproximadamente las ideas que han ido saliendo. El tema de la creatividad yo creo que es fundamental. Bueno, nosotros, antes que nada, hemos estado haciendo un poco de hincapié en el tema del buen momento actual que tenemos en nuestra sociedad para poder hacer el cambio, puesto que cuando se llega al máximo de un patrón como es el del consumismo, entonces, y parte de una necesidad, que esta palabra es muy importante, entonces inmediatamente esa necesidad sigue estando vigente, con lo cual hay un vacío en el cual podemos integrar estas ideas. Y esto es muy interesante de tener en cuenta, que es un buen momento, es un momento maravilloso para la humanidad. Soy positivo en esto, ¿eh? Entonces hemos cogido tres pequeños conceptos que hemos ido sacando de lo que hemos hablado, y es que es de gran interés y de gran utilidad unificar los esfuerzos de empresas y particulares a través de una asociación de este tipo. Partimos de esta base de que esto es fundamental, tenerlo claro, que en sí el sistema y la metodología veremos cuál, pero que la idea es buena. El conjunto de unidades pequeñas, hemos dicho, alguien ha comentado, con un objetivo común para asumir subvenciones, difundir y crear proyectos y metodologías de trabajo pueden ser fantásticos y llegar a dar su fruto. Como entidad, ¿qué se puede hacer? Podemos hacer educación, principalmente. Hay que llenar un vacío. La primera manera de llenar un vacío es con la educación, también, por supuesto, con la propia presencia y con el propio ejemplo, ¿no? Pero la educación es fundamental. Habrá que buscar las vías de hacerlo lo mejor posible, pero la idea es educar. Y también es muy interesante que esta educación también se base desde una experiencia. Hablábamos de yoga, hablábamos de terapias corporales, de terapias de todo tipo, terapias cuerpo-mente, para que esto pueda ser de acceso fácil y agradable a las personas, juventud, no juventud, pero a la gran masa de la población. Sensibilización a través de la comunicación, muy importante, la publicidad, oye por ahí, publicidad, comunicación, esto es fundamental, es la base de nuestra sociedad visual, como alguien comentaba antes, el otro conferenciante. ¿Qué más? Dar información y sensibilización de las posibilidades. Posibilidades que pueden ser desde el consumo responsable, agricultura, alimentación, salud, cultura, espiritualidad, y por último hemos dicho que todo esto está basado
de entrada en la espiritualidad. El lenguaje tiene que ser un lenguaje desde el corazón para que llegue a todo el mundo y poniendo la espiritualidad por delante, porque si no, ¿qué vamos a llenar? Desde la materia ya está lleno, hay que llenarlo desde otro punto de vista. Esto ha sido como un poquitín decir, ubicarnos. Bien, el quinto grupo, a la pregunta esta de cómo trabajarías para sensibilizar al individuo consumidor, partimos de la base del fomento de la autoconciencia, la búsqueda de uno mismo y sobre todo que quede resumido en una sentencia asumible para todos los ciudadanos del mundo, no buscar fuera lo que está dentro. Luego, esto está ligado a tomar decisiones respecto al consumo, es decir, si realmente cuando uno va a comprar algo, sea lo que sea, desde una casa a cualquier objeto de alimenticio o de belleza o de lo que sea, si realmente lo necesita. Porque generalmente entendemos que el consumo, en el fondo, como tú has expuesto antes, no deja de ser una actitud hacia un vacío interno. Y llenar el vacío no puede ser con cualquier cosa, evidentemente. Y más que nada, el vacío emocional. Y el vacío emocional entendemos que debe de ser repleto, debe ser transmutado en los valores eternos o espirituales. Entonces, si ahondamos un poco más en las causas, veremos el por qué consumimos una cosa y no consumimos otra. Y una cosa que está al alcance de todos los que estamos aquí y de todo el mundo, transformar la compra compulsiva, esa necesidad estúpida que nos han creado de comprar por comprar. Cuando entramos en antros, voy a decir una cosa si alguien trabaja ahí que no se ofenda, lo digo desde el punto de vista esotérico, en antros como el Corte Inglés, por el egregor que hay. El egregor que hay dentro, malísimo, te pones fatal por lo que se ha generado ahí dentro de expectativas. Quien dice que el Corte Inglés, dice FNAC o dice Decathlon o dice el que sea. La entidad que hay dentro te obliga a consumir y si no consumes sales con dolor de cabeza. Perdona, esto que dices, a mí me pasó en Nueva York. Yo a Nueva York llegué con la cartera vacía y de pronto tuve que pedir dinero prestado para comprar como una bestia. Es curioso, ¿eh? Y una parte que sí que nos ha tocado la fibra al grupo nuestro, al quinto, es sobre la tesis tuya de transmutar las escuelas de los asociaciones de consumidores en escuelas de misterios. Nosotros apuntamos a que sean escuelas de ciudadanía, porque entendemos que la nueva ciudadanía pasa por eso. A ver, el famoso presidente Kennedy, aquel que mataron, dijo que todos éramos consumidores, ¿no? Lo dijo en su momento y de ahí viene el Día del Consumo, ¿no? Y la filosofía esta. Todos somos consumidores, pero si es que si fuésemos consumidores, pero a todos los niveles, tanto materiales, emocionales, mentales o espirituales, si fuéramos consumidores conscientes, este planeta pues sería a lo mejor un poquito mejor de lo que es, aparte de nosotros mismos, evidentemente. Y ya está. Muchísimas gracias. Joan, si tú quieres comentar algo de las preguntas que se han hecho, aún tenemos tiempo. Bueno, no, me parece bien la reflexión, he visto bastante, digamos, polémica y discusión. Lo que sí que quería comentaros es que, o sea, está bastante, el tema del consumo consciente es bastante complicado, bastante más complicado de lo que parece. Es decir, es un discurso que tiene muy poca salida. Es decir, que pues claro, cuando uno empieza a dar recomendaciones de posibilidades alternativas a consumir, cuando tiene el capramo con todos esos egregores al lado, ¿no? Es decir, la verdad es que es bastante más complicado, ¿no? Es decir, pero bueno, yo creo que aquí se ha puesto un poco una primera piedra y yo creo que, bueno, yo insisto en que el tema es clave. El tema es clave y la reflexión sobre eso y la búsqueda de alternativas y un poco la propuesta, ¿no? Es decir, y espero que esto sea de alguna manera el principio de un trabajo más largo de todos, ¿no? Es decir, porque si somos todas estas cabezas pensantes, ya hay más cabezas pensantes introduciéndose en la necesidad de transformar el consumo, porque no hay que perder de vista, somos agentes económicos y de primer orden. La sociedad funciona, el sistema económico funciona a partir de nuestros actos de consumo, ¿no? Es decir, y obviamente hay todo eso, ¿no? De cambio interior y de cambio personal y demás, pero es que además y además ya es urgente, ¿no? Es decir, hay que llegar a la masa, ¿no? Es decir, concretar una idea que creo que es importante desde la organización
algo que ayer no comentamos, que es los tres tipos de dinero, ¿no? De dinero de compra, de préstamo y de donación, ¿no? Que de alguna forma también hay que hacer como propaganda, con el ejemplo, pero además de darlo a conocer, ¿no? Que el dinero que es tan mágico, cuando uno entiende lo que significa prestar dinero para ideas creativas y dar dinero para... Nosotros tenemos experiencia de una escuela que ha hecho, digamos, muchos proyectos millonarios con dinero de donación y de préstamo, y que esto tiene un efecto mágico muy, muy potente, y que cuando eso es una de las grandes obras de la Escuela Rosa Cruz española, bueno, pero aquí este trabajo se ha hecho muy bien, o sea, se ha logrado, digamos, trabajar con un grupo durante años en que la gente ha distribuido el dinero de una forma que le ha hecho bastante feliz, y además eso te hace muy feliz cuando realmente, tú no lo notas, pero eso que decíamos del egregor también, ¿no? Cuando te desprendes de cosas que realmente te están chupando energía espiritual a niveles muy profundos, y claro, no estás en el consciente, no te das cuenta, y logras una cosa de este tipo, pues aumenta la tasa de felicidad de una forma tremenda. Y cuando eso se logra con tiempo, pues es muy interesante. Es muy mágico, ¿no?, lo que dices, porque hemos dado grandes sumas de dinero para construir templos, abrir centros por toda España, y era curioso, pero a pesar de que, claro, cada vez que se nos pedía una donación o lo que fuera, es decir, todo el mundo quedaba medio agobiado, pero, y parece que el trabajo que tenían los que tenían que convencer a los demás para que soltaran el dinero, ¿no? Es decir, sin embargo, era muy mágico. Cualquier dinero que uno ponía le volvía... o sea, el cambio ese del dar en vez del recibir es realmente impresionante. Compartir, ¿eh? O sea, pasar del dar y recibir, que no deja de ser una forma muy polarizada, al compartir. O sea, por ejemplo, en Girona, yo recuerdo un momento mágico en que un grupo de 20 personas generó una obra de bastante dinero, que tocó a los 4 o 5 dar 1 o 2 millones de pesetas de entonces, que es bastante dinero, ¿no? Pero en el momento en que se vio que el que daba 10 euros era absolutamente igual de generoso que el que daba el 1.000.000 de euros que le sobraba. Entonces, cuando eso se produce en un grupo, es algo tremendo la energía que se genera y la felicidad, sobre todo, que crea. Bueno, de los tipos de dinero, supongo yo que hablaría Joan Melé en su momento. Yo precisamente retomo bastante el hilo a partir de las conferencias de Joan Melé sobre los 3 tipos de dinero, que él normalmente siempre habla del dinero de ahorro y el dinero de donación, sobre todo el dinero de ahorro, que es un poco el que se juega, pero claro, es que el dinero de consumo... pero te digo yo, en el tema de las... un momento, antes de que paséis, es que habéis estado hablando de este tema de donación y por si algo quería comentar precisamente de eso. Sí. Pues. Precisamente este local es fruto de donación de ciertos miembros. De un número determinado de miembros se recogieron 20 y tantos millones de pesetas y se compró este local a fondo perdido. La mayor parte de este dinero se cogió a través de créditos, con lo cual la dificultad era tremenda para ciertas personas y pudimos recoger una cantidad suficiente de dinero y compramos este local en el que todos estamos y somos bien felices de poderlo haber hecho. El dar produce felicidad. Ajá. Cuando más das, más felices somos. ¿Qué pasa? Que no siempre hay la posibilidad de dar, pero aquel que da lo que tiene es feliz por dentro. Bueno, yo creo que ahora nos podíamos ir a comer, ¿no? Yo tengo un problema de conciencia, porque me han pagado unos servicios con un vale del Corte Inglés y después de lo que habéis